Vemos que hay un nuevo funcionario Sí, que es Federico Sturzenegger, que generó mucha tensión con el ministro de Economía y en esa interna, bueno, obtuvo un cargo o un ministerio que es inédito en nuestro país y que es acerca del Ministerio desde Regulación y Funcionamiento del Estado, no me acuerdo cómo se llama en estos momentos, que es Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger es prácticamente el ideólogo del decreto 7023 de la ley de bases como tal. El muchacho presentó toda esa pila de papeles para el proyecto de Patricia Bullrich y al final Patricia Bullrich no, por cuestiones por supuesto de elecciones no llegó a destino, pero llegó Mauricio y perdón, Mauricio, llegó Javier Milei y finalmente lo toma. ¿Y cómo recibe a cambio eso? Bueno, el Ministerio desde Regulación del Estado. Las últimas horas se dieron a conocer que este ministerio va a empezar a hacer una poda, un recorte, más del recorte que ya estaba haciendo el gobierno de Milei. Se hablan de unas 60 lugares del Estado Nacional. Y no obstante solamente de eso, también se está hablando acerca de una reforma laboral y también de lo que tiene que ver con que los trabajadores que son los privilegiados en estos momentos, porque a pesar de todas las cantidades de despidos que hay, vos fíjate que esos pocos privilegiados van a tener que trabajar muchísimo más, porque va a haber una extensión horaria y también vamos a volver a retomar a la década de los 90 cuando se pagaban con ticket canasta. Néstor Vázquez es el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina en Formosa y tiene la amabilidad de atendernos y vamos a hablar de este tema con él. Vázquez, muy buenos días. Acá Rubén y Magalí te saludamos. Bienvenido. Muy buenos días, Rubén Magalí, y buenos días a la audiencia. ¿Qué te parece estas nuevas propuestas? El hecho de la extensión horaria en el trabajo, ¿no? Por así decirlo, la jornada laboral y el proyecto de este ticket canasta, ¿no? Que a mí me recuerda mucho a los 90. Y yo lo que creo que acá lo que hay es obviamente que podríamos decir la continuidad de la política que se empezó a desarrollar en el país en el 2015 Ujú. con Mauricio Macri. Y bueno, la profundiza el gobierno de Milei. Y obviamente para profundizar esas políticas, esas medidas, necesariamente tienen que recurrir a los que tienen experiencia en la destrucción del país, en la destrucción nacional, en la destrucción de lo que son las pequeñas y medianas empresas, de lo que son los puestos de trabajo, porque es en lo que los tipos se perfeccionan, todo en la dirección de llevar el beneficio para una minoría inhumana, perversa, y las grandes mayorías con hambre y con sufrimiento colectivo, digamos, porque hoy nosotros tenemos el mismo porcentaje de la gente que le votó a Milei, el 50%, 55%, más del 55% de los argentinos en estado de pobreza. Entre Ujú. ese 55% tenemos un estadio de muchísima gente indigente, o sea que no tienen ya lo básico para sobrevivir. Sí. Y bueno, y en ese cuadro, digamos, está el frío, y en el cuadro ese del frío están los muertos por hipotermia, digamos, por no tener con qué cubrirse, y Ujú. en ese marco también están las frazadas, las miles de frazadas guardadas por este gobierno, y al mismo tiempo gente con hambre, con galpones y con toneladas de mercadería. O sea, estamos ante un gobierno extremadamente inhumano, perverso, que solamente disfruta, parece, del sufrimiento del otro. Entonces, las medidas que toman son en función de que los demás, las grandes mayorías, sufran, y ellos están ahí como si fuera una obra de teatro, riéndose seguramente de estas medidas tan perversas que son las que llevan adelante. Yo Ujú. recuerdo, por ejemplo, de este hombre que usted mencionaba, de que está desarrollando estas políticas, Sí. ya se lo conoce con anterioridad y hizo exactamente lo mismo. Entonces, cuando a nosotros nos decía Milei que la casta eran los responsables, Ujú. y yo creo que en ese sentido él está gobernando
para esa miseria humana que son las corporaciones económicas y una clase política totalmente servil y genuflexa de esos sectores concentrados de la economía, mientras por el otro lado estamos millones de personas sufriendo consecuencias nefastas como consecuencia de su política, ¿no? Ujú. La jornada de trabajo, ¿a cuánto lo quieren extender? Recordemos ahora, la jornada de trabajo por ley es de 8 horas, dependiendo, por supuesto, cada uno de los sectores y también de acuerdo al trabajo, por supuesto, ¿no? Pero básicamente, un trabajador ahora, según este gobierno, ¿de cuánto tiempo necesita trabajar o requiere trabajarlo, según la ley? Bueno, digamos que yo le pido disculpas por haberme salido, porque no podemos hablar de estas medidas que toma el gobierno sin Sí, hacer una pequeña síntesis de lo que están haciendo, de sí, lo sí, que es sí, 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 la macropolítica para ellos, y después venimos a las 8 horas de trabajo. Nosotros claro. hace muchísimos años que tenemos las 8 horas de trabajo, y esas 8 horas de trabajo no fueron un regalo de los patrones, ni fueron que un día amanecieron, digamos, con un poco sensible y dijeron, bueno, a Ujú, partir de ahora, en vez de trabajar 12 horas, van a trabajar 8. No, para tener esas 8 horas de trabajo mucha gente tuvo que morir, sí. sufrir y todo lo que es bancarse, lo que es todo lo que sabemos que sucedió para conseguir las 8 horas de trabajo. Bueno, ahora ellos obviamente que si quieren llevar al libre eh, al albedrío, digamos, del gobierno, no del gobierno, sino de los patrones. Claro, del Que los empleador. patrones decidan cuántas horas van a trabajar los trabajadores, cuántas Ujú, horas van a estar, si van a estar 12 horas o 14 horas, sí. porque en realidad lo que hay ahí acá es una tremenda lucha de las clases sociales. Nosotros somos una clase empobrecida que nos vienen empobreciendo desde hace muchísimo tiempo, y ellos ahora quieren profundizar, y quieren, para profundizar eso necesariamente quieren volver a la década del 30, con que trabajo de sol a sol. Ujú. ¿Y qué es esto de los tickets de comida que vuelven a plantear? Y yo recuerdo, yo Ujú, eh, yo trabajé en un obraje en Santiago del Estero, cuando era muy chico, muy chico. sí. Y ahí el patrón tenía la cantina que le decíamos nosotros, y obviamente nos daba unos papelitos como unos vales, y con eso íbamos a retirar, que sea la grasa, la harina, la mortadela, cuando era ya muy lujoso nuestra, nuestra alimentación. Ajá. Y yo creo que eso es lo que nunca salió del deseo de la patronal, de, cuando digo la patronal tampoco digo todo, yo creo que hay una pequeña y mediana empresa en la Argentina que son sensibles, que son humanos. Los días pasados he visto un empresario pyme que dice, bueno, yo no tengo coraje, no tengo valor para ir a decirle a mis trabajadores que se quedaron sin trabajo, pero Sí. yo tengo que cerrar, yo lo que estaba vendiendo no vendo más, tengo el stock ahí guardado en la fábrica y no lo puedo vender, entonces necesariamente, entonces hay gente humana, hay gente, y eso está en los pequeños y medianos empresarios que son trabajadores y que bueno, Ujú, pero yo lo que creo de que nosotros esos testimonios que hay históricos que tienen que ver, por ejemplo, con la Patagonia rebelde sí. o con Quebracho, ese deseo de las grandes corporaciones, de los terratenientes, nunca desapareció. Así que, por lo tanto, ellos, si nos pueden hacer trabajar gratis, si la pueden hacer trabajar gratis a la gente, lo van a hacer. Y en Ujú, ese sentido, yo creo que nosotros, conociendo los deseos que tienen de recontra explotar a la clase trabajadora, lo que debemos hacer es poner mucho esfuerzo en empezar, no en empezar, porque hay muchísima gente que lo viene haciendo muchísimos años, y nosotros tenemos también todos nuestros compañeros muertos, desaparecidos por resistirle a estas políticas. Y bueno, nosotros tenemos que organizarnos y resistir a eso, porque ellos, por lo visto, ellos no dejaron sus deseos de explotarnos lo máximo que se pueda para acumular cada vez más riqueza. Y cuando digo explotarnos, digo a la clase trabajadora en general, ujú, ya sean torneros o yesistas o el oficio que sea, ellos eh, desean de sobremanera
súper explotarlo. Y yo creo que este gobierno es la síntesis de esos deseos de las grandes de multinacionales y grupos concentrados en la economía, ¿no? Ujú. A ver, se vienen ahora una nueva etapa de ola de despidos nuevamente dentro del Estado. Se hablan de que van a reducir unos 60 organismos del Estado. ¿Ustedes cómo preparan eso? ¿Cómo se están preparando, Néstor? Y nosotros no podemos más que tratar de pedirle a los compañeros, a las compañeras, que participen en la asamblea, que Ujú, participen en la marcha, que resistamos. Nos necesitamos ahora los compañeros desocupados, los compañeros activos y los compañeros que tienen todavía su trabajo, defenderlos. Y para eso necesariamente nos tenemos que juntar entre los trabajadores, entre esa, esas millones de personas que están, hombres y mujeres, de alguna manera siendo castigados, siendo sufrientes como consecuencia de esta política, y nosotros no nos queda otra que luchar, que organizarnos, que formar compañeros, de generar conciencia de que nosotros no somos los ricos que nos quieren hacer creer que somos. ujú, Nosotros no tenemos el mediodía en la mesa que la tiene la señora Mirta Legrand. Ellos nos quieren hacer creer que nosotros, qué bien que se come en la Argentina, porque mirá esa mesa que tiene, y nosotros después vamos ahí con comiendo, a veces no teniendo las 4 comidas en el mes, en el día. Yo creo de que necesariamente lo que usted me pregunta, si, yo podría decir que nosotros estamos haciendo tantas cosas, sí, pero lo principal en esto es que la gente, que los afectados por estas políticas tomen conciencia de que solo no se van a salvar. Nosotros los trabajadores, la clase trabajadora, nos necesitamos y hay que empezar a juntarse sin miramiento, porque de lo contrario, nadie en esto, ninguna organización está en condiciones de ponerle freno a la voracidad de estos tipos solos. ujú. Necesitamos estar juntos y la unidad de la clase trabajadora puede ser un remedio importante para la pregunta que usted me hace, ¿no? Sí, ¿y cómo vienen, a ver, ustedes de alguna manera también brindando apoyo a las personas que perdieron sus puestos de trabajo en los últimos, o sea, ¿cómo es el acompañamiento, por ejemplo, de la CTA, de las centrales de los trabajadores, a aquellos que perdieron su puesto de trabajo dentro del Estado? Y los que perdieron su puesto de trabajo, nosotros tenemos algunos compañeros, pero ni siquiera decir, porque tampoco nosotros no tenemos posibilidades de, si es atender a los compañeros desde el punto de vista material, digamos, Ujú, de pasarles, qué sé yo, una determinada cantidad de mercadería, por decir algo, mensual, sí, eso es un imposible de parte nuestra. Es ujú, un imposible porque no tenemos los recursos. claro, Nosotros somos una organización que más que todo se maneja con mucha vocación, vocación de servicio, vocación de tratar de transmitirle al otro la necesidad de estar juntos, de transmitirle al otro que nosotros no somos pobres porque Dios nos castiga, que no somos pobres porque el diablo no nos deja avanzar, somos pobres porque hay estructuras políticas y económicas que nos empobrecen. Nosotros somos empobrecidos por estructuras perversas que manejan y que las vienen manejando hace muchísimo tiempo las grandes concentraciones económicas, expresadas, por ejemplo, a través de Martínez de Oz en su momento, después de Cavallo, Schwarzenegger y todo lo que nos está sucediendo hoy. Entonces, por lo tanto, como clase trabajadora, si no tomamos conciencia de que tenemos esos enemigos tan perversos y tan poderosos, no vamos a salir adelante. La solidaridad planteada hoy, como yo por lo que siempre digo, la solidaridad en términos concretos de solidaridad es solidaridad política. Salir a transmitirle a la gente esto que estoy diciendo. Nosotros somos empobrecidos por un orden económico perverso y por lo tanto tenemos que resistir y tenemos que resistir para modificar esas condiciones que nos están poniendo por adelante. Esa es la máxima solidaridad, porque de lo contrario lo otro sería decirle, bueno, nosotros vamos a hacer el pastelito el fin de semana y vamos claro, a entregar la ganancia de eso, vamos a comprar harina y azúcar. Es imposible, ujú, se puede saciar la necesidad en lo inmediato, pero no se va a transformar esta realidad tan agobiante para las grandes mayorías. ujú. Perfecto. Néstor, muchísimas gracias, gracias por su tiempo y poder dialogar con nosotros, que tenga un buen día. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Néstor Vázquez, secretario general de la CTA en Formosa, dialogando con nosotros en esta mañana de jueves, que nos trae como tema principal de conversación y de diálogo, tiene que ver con esto que se dio a conocer en esta nueva etapa, después de la ya aprobada la ley base, en esta nueva etapa a través de la irrupción y llegada de Federico Sturzenegger a un lugar del Estado donde le hicieron un pequeño lugarcito que es desregular el Estado dentro del mismo Estado, que tenemos, como ustedes saben, al presidente que dentro del Estado lo va a destruir. Y bueno, en ese contexto hay propuestas, y en esas propuestas incluyen, por ejemplo, la extensión horaria o la ampliación de la hora de trabajo, de la jornada de trabajo, por ejemplo, teniendo en cuenta también la situación y la grave situación que hay muchísimos más despidos, que la desocupación en el último tiempo pegó un salto considerable, te diría hasta exponencial, producto de las medidas económicas de este gobierno y no sé si económicas, pero sí de ajuste. Y ustedes saben que si ajusta el Estado, se ajusta también la clase privada, porque si es que un trabajador que estaba en el Estado no puede no tiene un ingreso, no puede, no hay lugares disponibles en la plaza, digamos, del sector privado, el sector privado se ve también perjudicado por los despidos que se dan dentro del Estado. No sé si me explico, es decir, un trabajador X que fue despedido del Estado, del Estado no va a poder consumir. Entonces, por ese no va a poder consumir, no va a poder pagar sus impuestos, y si no paga sus impuestos, cae la actividad económica, y ese es lo magnífico que tiene la economía. Y nada, o sea, yo no tengo que explicar demasiado, porque en definitiva los que están gobernando el país son economistas, supuestamente. O sea, tenía que sacar a relucir un montón de cosas, pero sin embargo no está sucediendo eso. El lugar de Federico Sturzenegger es un lugar que básicamente es la de monitorear absolutamente todo el estado y ver cuáles son los lugares como para empezar a ahorrar puchitos y puchitos, ¿no? Básicamente hacer el ajuste en pesos cuando en realidad lo que tenemos son faltantes de dólares. El gobierno entiende que ante la poca circulación de guita, de dinero, de pesos, se fortalece se va a fortalecer la moneda, y cuando se fortalece la moneda va a crecer la economía. Bueno, ese es el dogma, esa es la creencia que tiene el gobierno, y hacia eso va, ¿no? Hacia eso va. Bueno, lo que se filtró, o por lo menos lo que dieron a conocer en los últimos días, es acerca de estos tickets de compra que van a ser también de alguna manera cuando la patronal, o decir tu jefe, no te pueda llegar a pagar o sea, tu sueldo, te va a poder dar un ticket, ¿no? Que eso va a ser básicamente eh, va a tener como un acuerdo comercial, por ejemplo, con un supermercado o con una parte privada, que la faltante de dinero, por así decirlo, que no te puede pagar, lo va a cubrir con esos tickets. Es decir, por ejemplo, vos cobrás 400 lucas, por ejemplo, pero mi patrón tiene un acuerdo con tal negocio Sí, y te dice, bueno, te voy a pagar 300 y lo otro te pago con alimentos por 100, por sí, ejemplo, ¿viste? sí, 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 sí. Entonces, ese es, por ejemplo, lo que se conoce como ticket canasta, ¿no? Que era muy popular, o que lamentablemente se popularizó Sí, durante la década de los 90, donde Federico Sturzenegger fue, nada, funcionario de gobierno en ese en ese momento. momento también. Sí. Bueno, el retorno se va a dar. Y lo otro que tiene que ver también con la reforma de la reforma laboral, La reforma laboral, la sí. reforma laboral que ya está incluido dentro de la ley bases también, va a tocar su punto de profundidad con esta de la extensión horaria. A ver, por cuestiones normativas, eh, la media o el promedio de un trabajador argentino es de 8 horas. O sea, por ley, una persona, un argentino o persona que viva en Argentina, trabaja 8 horas. Según la ley, a partir de eso, tiene que cobrar un determinado plus, u horas extras, o lo que sea, lo que van a sacar, o lo que el gobierno, con Sturzenegger a la cabeza, tienen en mente es trasladar eso a 12 horas. Es decir, que Sí, vas a trabajar la mitad del día, o sea, le vas a pasar la mitad del día en el laburo, y vas a disfrutar menos de tu familia, o disfrutar de menos de momentos de ocio, por así decirlo, ¿no? sí. Entonces, hacia eso van. Eh, pero también se dio una situación bastante extraña, porque el que publica esto fue el Destape.
Primero que Sí. nada, a través de la reforma del Estado, bueno, la reforma 2 dice la publicación, el título dice: el gobierno va a impulsar o impulsará la ampliación de la jornada laboral y la vuelta de los tickets de comida. Eso lo escribió Mariano Martín Sí. para el Destape. Eso lo publican, obviamente publica la cuenta oficial del Destape en Twitter. Pero le contesta también Federico Sturzenegger y le dice falso, punto, ¿no? De alguna manera poniendo, por supuesto, negando que esto vaya a suceder. Lo que sí también se dieron a conocer es que en las próximas semanas, el gobierno ya está trabajando, el gobierno de Milei y con Federico Sturzenegger a la cabeza, están trabajando una serie de decretos ya para empezar a acelerar el cierre de 60 organismos públicos como parte de las iniciativas de esta reforma del Estado que van a recaer actualmente en la órbita del